Gracias, señora presidenta. Señor presidente, frente a su retórica en blanco y negro, estéril por amenazante, superficial por burda atendiendo a los argumentos y vacua por falta de propuestas, acusándonos de demagogos, populistas y mentirosos, que me lleva a pensar que quizás hoy usted ya ha empezado la campaña electoral, Esquerra no va a perder los nervios y le transmitiré nuestra posición responsable e integradora. Y allá usted con sus responsabilidades, a cortísimo plazo o a medio plazo. Hace una semana, señorías, y usted, señor Sánchez, se conmemoró en este hemiciclo el 40 aniversario de la Constitución española y dentro de pocos días, en Madrid, semanas, se iniciará un juicio contra el Govern de la Generalitat que va a representar el fracaso de la Constitución respecto a Cataluña, porque se juzgará a una mesa del Parlament que fue elegida democráticamente y porque los fiscales acusarán de rebelión violenta a líderes sociales y a consellers nombrados por el presidente Puigdemont, a quien la justicia alemana consideró que no habían cometido los delitos que se imputan a estas personas, dejando claro a la justicia alemana que solo ejercieron su libertad de expresión y solo protagonizaron actos de democracia parlamentaria. Y para muestra el botón del señor Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo, expresidente del Tribunal Constitucional, que dejó dicho de manera clara y diáfana, pero muy rotunda, que no había existido ni rebelión ni sedición. La única violencia fue la del 1 de octubre y fue de carácter policial. Y además solo hubo, a nuestro entender, un uso anticonstitucional del artículo 155. Pero la soberbia de los jueces españoles no podía aceptarlo, aun cuando sí tuvieron que retirar la euroorden de captura para no hacer más el ridículo. A pesar de todo, la Fiscalía, con su consentimiento, señor Sánchez, ha mantenido la acusación de rebelión. ¿Saben por qué? A nuestro entender, para obtener dos objetivos. En primer lugar, mantener a los representantes catalanes electos en la cárcel y en el exilio e impedir que ejerzan los cargos por los que fueron elegidos. Y otro objetivo, escarmentar a Cataluña. No vaya a ser, me lo dijo una vez un diputado del Partido Popular, importante, en el ascensor, me dijo, no vaya a ser que los catalanes algún día os salgáis con la vuestra. Luego, por extensión, se juzgará al conjunto de la ciudadanía catalana. O sea, de nuevo, el régimen democrático, monárquico, juzgará a la Cataluña republicana. Señor Sánchez, este juicio pasará a la historia como el juicio de la vergüenza. Y no le quepa la menor duda que va a separar emocionalmente, de manera definitiva, España de una buena parte del pueblo catalán. Por cierto, pueblo catalán, no presunto pueblo catalán que usted, yo creo que más por ignorancia que por mala fe, usted publicita. Usted debería saber que Cataluña tiene 1000 años de historia, pero más importante que esto es que pueblo catalán está reconocido como fuente de los poderes de la Generalitat en el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Luego, este juicio será un verdadero desastre. De hecho, si me permiten que lo diga, será un nuevo desastre nacional, salvando las magnitudes, sí, como fue el desastre de Cuba, como fue el desastre de Anual, como tantos desastres nacionales ha habido en la historia de España. Y por supuesto, no se entiende que este juicio se dé en una sociedad democrática avanzada en el corazón de Europa, a no ser que tengamos en cuenta la corrupción, la catalanofobia y la pervivencia del franquismo. Digo la pervivencia del franquismo, podría decir del fascismo, que ha vivido latente, agazapado, cuando no blanqueado y legitimado por la derecha y que ahora aparece resurgido a través de Vox. Efectivamente, si se hubiera roto con el franquismo, unos jueces del Tribunal Constitucional nunca se hubieran atrevido a modificar un estatuto que previamente había sido plebiscitado por el pueblo. De hecho, si se hubiera roto con el franquismo, en el Reino de España existiría una verdadera separación de poderes y no un reparto de poderes. Y me remito
a los WhatsApps del señor Cosidó o a la desvergüenza del presidente del Consejo General del Poder Judicial, señor Lesmas, actuando al servicio de los poderes financieros. De igual manera, señor Sánchez, el juicio de la vergüenza responde a la omnipresencia de la corrupción, cuyo paradigma actual son los 60.000 millones librados a las entidades financieras que no serán retornados mientras centenares de miles de personas ven cómo son desahuciadas y a la vez contemplan como miles y miles de viviendas propiedad de la Sareb, del Banco Malo, son vendidos a los fondos buitre. Todos los desastres nacionales están enmarcados en la corrupción. Permítanme una pequeña digresión. Ocurrió en Cuba. Lean las memorias de Ramón y Cajal cuando denuncia la inoperancia y la corrupción del ejército español. Y me remito también a un mensaje, permítame esta digresión, que creo que vale la pena. Recuerden aquel mensaje de un rey sátrapa, Alfonso XIII, que envió un telegrama al general Silvestre antes de la campaña militar del Rif y le dijo: «¡Olé tus cojones!». Este mismo rey patrocinó un golpe de Estado en el año 1923 al cabo de poco tiempo de este mensaje. ¿Saben para qué? Para impedir que este Parlamento aprobara las conclusiones del expediente Picasso, que demostraba la corrupción del ejército español en África y los negocios turbios de Alfonso XIII. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que la corrupción está en la base de todo y es el ADN de la restauración borbónica de 1978, porque nació bajo signo de la impunidad. Y la corrupción está presente en la jefatura del Estado, en partidos políticos financiados fraudulentamente por empresarios mafiosos, en la judicatura y en las administraciones central y autonómica. En conclusión, y termino este apartado de la corrupción, pero que hay que tener presente, todos los desastres nacionales españoles tuvieron y tienen el mismo móvil: la corrupción y la necesidad de esconderla. Y, por supuesto, el juicio de la vergüenza también se explica como producto de la catalanofobia, los catalanes convertidos en el enemigo interior, y la catalanofobia convertida en el mayor signo de identidad del patriotismo español, como se demostró en la campaña de Andalucía, como vimos en aquellos policías y guardias civiles cantando alegremente «a por ellos, a por ellos y a por ellos», como se demostró en el discurso de Felipe VI, como se refleja incluso en buena parte de la prensa española. Y también está incardinada esta catalanofobia en el Poder Judicial. Fíjense, y a ver qué les parece. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de condenar a Turquía por violar el derecho a ejercer el cargo al diputado kurdo Demirtas, detenido en 2016, acusado falsamente de propaganda terrorista. Lo mismo que el magistrado Llarena encarceló a Jordi Turull al día siguiente de la primera sesión de investidura, es decir, pocas horas antes que fuese elegido como el 131, 1000 años de historia, señor Sánchez, presidente de la Generalitat de Cataluña. Luego, señor presidente, usted debería preguntarse por qué en el año 1978 más del 90% de los catalanes votaron que sí a la Constitución. Y en cambio ahora, en mes de noviembre, datos oficiales, el 64% de los catalanes menores de 50 años votarían que no. Yo le pregunto, ¿se ha preguntado por qué razón? Yo creo que hay una explicación irrefutable y si considera que no es correcta, suba aquí y en la réplica yo le atenderé perfectamente. Mire, en el año 78 la Constitución española fue percibida por los catalanes como un punto de salida, como un inicio en el camino de la reconciliación entre Cataluña y España. Pero luego vino el golpe de Estado del 81.
Y finalmente, con sus aportaciones, ha triunfado la lectura hecha por Manuel Fraga de la Constitución española del año 1978. La prueba está el señor Aznar. El señor Aznar, que no votó la Constitución, se permite el lujo de pontificar quién es y quién no es constitucionalista. De hecho, usted, con su mensaje hoy, me ha demostrado que ha comprado la lectura fragiana de la Constitución, que tiene 3 pies. 3 pies tiene. Primer pie, España es una nación de 500 años. Segundo pie, Cataluña y todos los territorios de habla catalana se integraron a España de manera voluntaria. Y tercer pie, la democracia tiene que quedar supeditada a la unidad de España. Y todo ello va a culminar con el juicio de la vergüenza. Y yo le quiero recordar, señor Sánchez, que a pesar de que ustedes forman parte del triunvirato del 155, a pesar del dolor que nos infringen, es verdad, estamos sufriendo, lo reconozco, estamos sufriendo 700 cargos municipales judicializados y nuestro gobierno, nuestros representantes en el exilio y en la cárcel, con lo que supone de sufrimiento a ellos, a nosotros y a sus familias. Es verdad, reconozco, estamos sufriendo como nunca hubiéramos creído que podría pasar. Pero a pesar de todo, usted es presidente gracias a nuestro apoyo y lo hicimos por coherencia republicana, porque teníamos que echar al partido con más causas judiciales abiertas por corrupción en toda Europa. Y usted sabe, además, que les hemos apoyado en todas las medidas sociales, por cierto, no muchas ni muy revolucionarias. Pero, ¿por qué lo hicimos? ¿Sabe por qué lo hicimos? Se lo dije el día del debate de la moción de censura. ¿Por qué lo hicimos? Pues con un objetivo claro, crear un escenario de diálogo y de negociación. ¿Y qué ha hecho usted hasta ahora? Pues ni tan solo aceptaron instar a la Fiscalía a retirar las inculpaciones falsas y vulneradoras de los derechos básicos. Y es más, intentaron confundir a la ciudadanía con argumentos falsos, como por ejemplo que ello no era posible desde la legalidad. O sea, activos en la represión y pasivos en la solución. En definitiva, cómplices de un jaque protagonizado por el Estado que tiene como objetivo incrementar la catalanofobia mediante la atribución a Cataluña del delito de golpe de Estado a la democracia, secuestrar a las instituciones. No van a perdonar nunca que los Mossos d'Esquadra el día 1 de octubre no apalearan a los ciudadanos de Cataluña. Esto no lo van a perdonar. No lo van a perdonar. Y, por supuesto, lo que quieren es convertir un proceso cívico y pacífico en un problema de orden público. Usted sabe perfectamente que la vía catalana a la independencia, suponiendo que algún día los catalanes quisieran la independencia, la única vía que hemos defendido es la vía cívica y pacífica. Es más, las movilizaciones que han ocurrido estos días, por cierto, debo decir que cuando el señor Rajoy comandaba los Mossos durante el 155, actuó de igual manera ante las movilizaciones de los CDR. Pero fíjense, las movilizaciones que ha habido no son ni tan solo una décima parte de lo que significaron las movilizaciones legítimas de los taxistas. Y, por supuesto, quieren ahogar económicamente a la Generalitat de Cataluña porque hay un sueño húmedo, una revuelta popular bajo la bandera monárquica española contra las instituciones de autogobierno. Este es el jaque de la derecha española. Aún así, debo decirle que si el fascismo no pudo con Cataluña, no sucumbiremos ahora. Una sociedad como la catalana no sucumbe porque es tan diversa y plural como enraizada en los valores democráticos. Un país en el que no importa de dónde vienes, sino aquello que estás dispuesto a construir, una sociedad democrática y socialmente justa. Y nadie puede negar que Cataluña siempre ha estado implicada en la conquista de los derechos sociales y democráticos. De hecho, la historia de Cataluña demuestra que hemos pagado un alto precio para conquistar estos objetivos. No nos sacamos ningún argumento de la chistera.
Se lo dije yo al señor Rajoy el año 2016. Si rechazan el diálogo, si optan por la judicialización, de nuevo en el Estado español habrá presos políticos. Y le dijimos que nuestros representantes asumirían todas las consecuencias morales, físicas y penales. Hoy en la cárcel, hoy en el exilio, hoy algunos de ellos en huelga de hambre. Mañana lucharemos por la amnistía. Y es por ello que le pregunto, ¿qué sentido tiene, señor Sánchez, cronificar un problema entre demócratas? ¿Qué sentido tiene cronificar un problema entre demócratas? Usted sabe perfectamente que solo hay legitimidad democrática si existe el consentimiento de la ciudadanía, que la diferencia entre lo despótico y lo democrático radica en el hecho que lo democrático no impone por la fuerza, que la violencia, que la represión, que la vulneración de los derechos nunca acaba con las ansias de libertad. Al contrario, las fortalece. En consecuencia, deberíamos convenir, fíjese, señor Sánchez, deberíamos convenir que nadie tiene derecho a separar Cataluña de España sin la voluntad de los catalanes. De igual manera que nadie tiene derecho a retener Cataluña en España sin la voluntad de los catalanes. ¿Cómo se atreve usted a reclamarnos diálogo a nosotros? ¿Dónde están los resultados del diálogo con el PP? ¿Dónde están los resultados de usted con Ciudadanos? ¿Dónde están los resultados de usted con su propio partido? ¿Y usted nos reclama a nosotros que dialoguemos los catalanes cuando ustedes no son capaces de dialogar? Dialoguen, ofrezcan una propuesta, pero una propuesta que no sea 155, palos, represión y cárcel. Y usted, en particular, presente una propuesta para que la ciudadanía catalana pueda evaluarla. De igual manera, nosotros presentaremos la nuestra. Y un poco de pudor intelectual. Los catalanes siempre hemos dialogado, siempre hemos acordado. Siempre. Otra cosa es que nos preguntemos de qué nos ha servido. Acordamos de un estatuto de autonomía y aquí lo laminaron. Y el Tribunal Constitucional lo dinamitó. Acordamos en el 2014, 2/3 partes del Parlamento, venir aquí a pedir autorización para hacer un referéndum y ni tan solo lo admitieron a trámite. Y con su cerrazón, por desgracia, lo diría 3, 4, 5 veces, nos van a abocar de nuevo a la desobediencia. Nuestra propuesta ya la conoce. Nuestra propuesta es tan legítima como la suya. Es más, para que quede claro, su propuesta, señor Sánchez, es tan legítima como la nuestra. Tan solo tiene que existir una condición: que no excluya a nadie, que no excluya a los catalanes independentistas y que no excluya a los catalanes que no son independentistas. Porque no se puede excluir al 50% de los catalanes que lo son. Tampoco se puede excluir al 50% de los catalanes que no lo son. Y aquí el consenso. Decía Churchill que la democracia es la peor forma de gobierno si exceptuamos todas las demás. Se me ocurre que también valdría para el referéndum. Un referéndum no fractura, empodera. Señor Sánchez, silencio. Dialoguemos, negociemos el cómo, el cuándo, sus características, pero asumamos. Señor Sánchez, ¿sabe dónde está el cambio mental, creo, que se requeriría? Que asumamos que el referéndum es inevitable. Que el referéndum es inevitable. Luego, dialoguemos sobre el cómo, el cuándo y sus características. No olviden que vivimos en democracia. Luego, ¿qué sentido tiene decir Cataluña nunca será independiente? Pues Cataluña será independiente si así lo quieren los catalanes. Por cierto, no lo será si no lo quieren. ¿Qué sentido tiene que el señor Rubalcaba, al que respeto, diga que nunca Cataluña será independiente? ¿Qué quiere decir? Que tiene un comodín aquí. Que hoy en día los catalanes hay una mayoría, no seremos independientes. Tiene un comodín. ¿Qué comodín es? Es el comodín de la violencia de Estado. No puede ser
que el señor Rubalcaba piense esto. Luego, ¿por qué afirma que nunca, nunca Cataluña será independiente? Pues lo será si lo quieren los catalanes. Y repito, no lo será si los catalanes no lo quieren. Voy terminando, señora presidenta. Señor Sánchez, se lo digo desde la responsabilidad, intento ser responsable, y con voluntad integradora. La no negociación entre Cataluña y España sobre la base del principio democrático, sobre la base del respeto a los catalanes que son independentistas y el respeto a los catalanes que no lo son, hará sufrir a miles de ciudadanos. Agudizará las contradicciones del régimen monárquico. No vaya a ser que algún día de sopetón les caiga la Tercera República en la cabeza. Y la negociación, señor Sánchez, yo creo, y se lo digo con respeto, yo creo que la no negociación será su tumba política. Su dilema hoy no son los presupuestos generales del Estado. Por cierto, empiezo a sospechar que no tiene demasiado interés en aprobarlos. Su dilema es qué hacer en Cataluña. Solo hay dos opciones, y termino, señora presidenta. Solo hay dos opciones: dialogar y negociar sobre las bases que le he expuesto. Un diálogo difícil, muchísimo, largo también, complejo, mucho más. Esto, difícil, complejo, largo, acabará siempre con un acuerdo que satisfaga a las dos partes. ¿Cuál es la otra opción? Seguir en la senda del autoritarismo, deteriorar la democracia española y catalana, abocarnos a la desobediencia a nosotros, a la resistencia pacífica y a ustedes a abrir la puerta al fascismo. Le hemos tendido la mano. Mantenemos la mano tendida, a pesar de lo que nos ha dicho hoy aquí. Pero usted tiene que elegir. Tiene que elegir entre ser un estadista, tomando decisiones en pro de hacer posible un diálogo y una negociación franca en los términos expresados, o dejarse arrastrar por la derecha. O sea, protagonizar la historia o ser un figurante de la historia. Señor Sánchez, es la última frase, señor Sánchez, es la última frase, y como es la última frase, me gustaría decírsela mirándolo a los ojos. Todavía estamos a tiempo.